Todavía recuerdo el día que llegué a la casa de mi suegra en Sevilla como si fuera ayer. El sol andaluz brillaba con fuerza, y el aroma a azahar inundaba las calles mientras el taxi se detenía frente a una casa encalada en el barrio de Triana. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y nervios. Acababa de casarme con Manuel, el amor de mi vida, y estábamos a punto de comenzar nuestra nueva vida juntos. Manuel bajó las maletas del taxi mientras yo me quedaba paralizada, observando la fachada de la casa. Las macetas de geranios rojos en los balcones y el sonido lejano de una guitarra flamenca me recordaban que estaba lejos de mi Asturias natal. De repente, la puerta se abrió y allí estaba ella, doña Carmen, mi suegra, una mujer de unos 60 años, con el pelo teñido de negro y una mirada penetrante que parecía atravesarme. «Bienvenida, hija», exclamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dio 2 besos rápidos en las mejillas y se apresuró a ayudar a Manuel con las maletas. Entré en la casa, sintiendo el frescor del patio interior, con su fuente de azulejos y sus plantas bien cuidadas. El lugar era hermoso, pero no pude evitar sentir una punzada de nostalgia por mi pequeño apartamento en Oviedo. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Manuel y yo nos instalamos en la habitación que había sido suya de adolescente, ahora reformada para acoger a una pareja. Doña Carmen se desvivía por atendernos, preparando platos típicos sevillanos y mostrándonos la ciudad. Sin embargo, no podía quitarme de encima la sensación de que sus atenciones escondían algo más. Una tarde, mientras tomábamos el café en el patio, doña Carmen comenzó a hablar de las costumbres de la casa. «Aquí todos colaboramos, ¿sabes? Cada uno aporta lo que puede», dijo con un tono que intentaba ser casual. Asentí, sin estar segura de a qué se refería exactamente. Manuel, que estaba leyendo el periódico, levantó la vista un momento, pero no dijo nada. Los días pasaban y yo me esforzaba por adaptarme a mi nueva vida. Conseguí un trabajo como profesora de inglés en una academia del centro, algo que me llenaba de ilusión. La primera vez que recibí mi sueldo como mujer casada, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad. Quería contribuir a nuestra nueva vida en común, pero también tenía mis propios sueños y metas. Una noche, mientras cenábamos gazpacho y tortilla de patatas, doña Carmen empezó a hacer preguntas sobre mi trabajo. «¿Y cuánto te pagan en esa academia, hija?», preguntó con aparente desinterés. Sentí que me ruborizaba, incómoda por hablar de dinero. «Lo suficiente para empezar», respondí vagamente. Manuel me apretó la mano bajo la mesa, en un gesto de apoyo silencioso. A medida que pasaban las semanas, notaba cómo la atmósfera en la casa iba cambiando sutilmente. Las sonrisas de doña Carmen se volvían más tensas, y sus comentarios sobre los gastos de la casa más frecuentes. Un día, mientras tendía la ropa en la azotea, con vistas a la Giralda a lo lejos, escuché a mi suegra hablar por teléfono en la habitación de abajo. «No sé, Concha, esta no era mía. Trabaja, sí, pero no sé si está aportando lo que debería a la casa». Esas palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Qué quería decir con lo que debería? Yo ayudaba en las tareas del hogar, compraba alimentos, incluso había pagado algunas facturas. ¿Acaso esperaba que entregara todo mi sueldo? La idea me parecía absurda, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, mientras Manuel y yo paseábamos por la orilla del Guadalquivir, intenté hablar del tema. «Cariño, ¿crees que tu madre está contenta con nuestra situación aquí?», pregunté con cautela. Manuel suspiró, pasándose la mano por el pelo. «Mi madre es tradicional, ya sabes. Pero no te preocupes, todo irá bien», respondió, cambiando rápidamente de tema para hablar de nuestros planes de futuro. Pero yo no podía dejar de darle vueltas al asunto. Recordé las palabras de mi madre antes de la boda: «Hija, vivir con la suegra puede ser complicado. Establece tus límites desde el principio». En ese momento, no le di importancia, convencida de que nuestro amor superaría cualquier obstáculo. Ahora, sin embargo, empezaba a entender a qué se refería. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, estaba emocionada con mi trabajo, con la vida en Sevilla, con los planes que Manuel y yo hacíamos para el futuro. Por otro, la tensión en casa iba en aumento.
Doña Carmen dejaba caer comentarios cada vez más frecuentes sobre el coste de la vida, sobre cómo en sus tiempos las nueras sabían cuál era su lugar en la familia. Una tarde, mientras preparaba las clases del día siguiente, Doña Carmen entró en mi habitación sin llamar. «Lucía, hija, ¿no crees que ya va siendo hora de que hablemos de tu contribución a la casa?», dijo sin rodeos. Me quedé helada, sin saber qué responder. Yo creía que ya estaba contribuyendo, logré balbucear. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. Me refiero a algo más sustancial. Al fin y al cabo, estás viviendo aquí, comiendo nuestra comida, usando nuestra electricidad. Salí de la habitación con la excusa de tener que ir a trabajar, pero en realidad necesitaba aire. Caminé por las calles empedradas de Sevilla, con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Qué esperaba realmente doña Carmen de mí? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer yo al respecto? Esa noche, sentada en un banco de la Plaza de España, iluminada por la luz dorada del atardecer, tomé una decisión. No podía seguir así. Tenía que hablar con Manuel, teníamos que aclarar las cosas con su madre. Esta situación no solo estaba afectando a mi relación con doña Carmen, sino que empezaba a crear una grieta entre Manuel y yo. Mientras volvía a casa, con el sonido de las campanas de la catedral de fondo, me prometí a mí misma que encontraría una solución. No iba a permitir que esta situación arruinara mi matrimonio ni mi autoestima. Era el comienzo de una nueva vida, sí, pero no iba a ser la vida que doña Carmen había planeado para mí. Era hora de tomar las riendas y defender mi lugar en esta familia, costara lo que costara. Los días siguientes a mi decisión de enfrentar la situación fueron tensos. Cada vez que me cruzaba con doña Carmen en la cocina o en el patio, sentía su mirada clavada en mí, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Intenté mantener la calma y seguir con mi rutina diaria, pero era evidente que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Una mañana, mientras desayunábamos todos juntos, doña Carmen comenzó a hablar sobre las facturas del mes. «Ay, Dios mío, cómo han subido los precios», se quejó, mirando los recibos esparcidos sobre la mesa. «El agua, la luz, el gas, todo se va por las nubes». Luego, como quien no quiere la cosa, añadió, «y claro, ahora somos 3 en casa, se nota en los gastos». Sentí como la sangre me subía a las mejillas. Manuel, que estaba leyendo el periódico, levantó la vista un momento, pero no dijo nada. Yo me quedé en silencio, removiendo mi café con leche, sin saber qué decir. ¿Acaso esperaba que me ofreciera a pagar todas las facturas? ¿No era suficiente con que ya contribuyera comprando alimentos y ayudando en las tareas del hogar? Esa tarde, mientras volvía de la academia donde daba clases, pasé por el mercado de Triana. Los puestos rebosaban de frutas y verduras frescas, y el olor a especias y pescado fresco inundaba el aire. Decidí comprar algunos ingredientes para preparar la cena, pensando que quizás un buen gesto podría suavizar las cosas en casa. Cuando llegué, encontré a doña Carmen sentada en el salón, viendo su telenovela favorita. Al verme entrar cargada de bolsas, arqueó una ceja. «Vaya, vaya, parece que alguien ha decidido hacer la compra», comentó con un tono que no supe interpretar si era de aprobación o de crítica. «Sí, pensé en preparar algo especial para la cena», respondí, intentando sonar animada. «He comprado merluza fresca para hacer al horno con patatas». Doña Carmen asintió, pero luego añadió, «Espero que no te hayas pasado con el gasto. Ya sabes que hay que ser prudentes con el dinero en estos tiempos». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Acaso no podía hacer nada bien? Respiré hondo y me fui a la cocina, decidida a no dejar que sus comentarios me afectaran. Mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en cómo abordar el tema del dinero con ella y con Manuel. Necesitábamos establecer reglas claras sobre los gastos de la casa. Durante la cena, el ambiente estaba cargado de tensión. Manuel elogió la comida, pero doña Carmen apenas hizo un comentario vago sobre que estaba pasable. Cuando terminamos de comer, ella se levantó y dijo, «Bueno, ya que has cocinado, supongo que los chicos nos encargaremos de fregar los platos, ¿no?». Asentí, agradecida por el pequeño respiro. Sin embargo, mientras recogía la mesa, escuché a doña Carmen murmurar a Manuel en la cocina, «Hijo,
Creo que deberíamos hablar sobre cómo se están manejando las cosas en esta casa. No puede ser que todo el peso caiga sobre nosotros. El corazón me dio un vuelco. ¿Todo el peso sobre ellos? ¿Acaso mi trabajo y mi contribución no contaban para nada? Decidí que era el momento de hablar, pero antes necesitaba estar segura de mis derechos y responsabilidades. Al día siguiente, durante mi descanso en la academia, busqué información en Internet sobre los derechos y obligaciones en situaciones de convivencia familiar. Descubrí que no había leyes específicas que regularan la contribución económica de los miembros de una familia extendida, pero sí encontré consejos sobre cómo manejar las finanzas en este tipo de situaciones. Armada con esta información, me sentía un poco más segura para enfrentar la conversación que sabía que era inevitable. Sin embargo, doña Carmen se me adelantó. Esa misma tarde, cuando volví de trabajar, la encontré sentada en la sala, con una expresión seria en el rostro. Lucía, tenemos que hablar, dijo en cuanto crucé la puerta. Manuel no estaba en casa, había salido con unos compañeros de trabajo. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Dime, doña Carmen, respondí, intentando mantener la calma. Verás, hija, comenzó ella, con un tono que pretendía ser maternal pero que sonaba más a regaño, llevas ya varios meses viviendo aquí, y creo que es hora de que hablemos sobre tu contribución a la casa. Asentí, esperando que continuara. Sabía que este momento llegaría, pero aún así me sentía nerviosa. Como bien sabes, mantener una casa no es barato, prosiguió. Hay gastos de comida, luz, agua, gas. Y ahora que eres parte de la familia, es justo que contribuyas de manera más sustancial. Respiré hondo antes de responder. Entiendo, doña Carmen. Y estoy de acuerdo en que debo contribuir. De hecho, ya lo hago comprando alimentos y ayudando en las tareas del hogar. Pero si cree que debo aportar más, podemos discutirlo y llegar a un acuerdo justo. Doña Carmen frunció el ceño, como si mi respuesta no fuera la que esperaba. No me has entendido, Lucía. Cuando digo contribuir de manera sustancial, me refiero a que deberías entregar tu sueldo para los gastos de la casa. Me quedé boquiabierta. ¿Mi sueldo completo? ¿Acaso estaba bromeando? Perdone, doña Carmen, pero no creo que eso sea justo ni necesario. Estoy dispuesta a pagar una parte proporcional de los gastos, pero entregar todo mi sueldo. ¿Y que necesitas tú el dinero?, me interrumpió ella, con un tono cada vez más irritado. Aquí tienes techo, comida, todo lo que necesitas. Es lo mínimo que puedes hacer para agradecer todo lo que hacemos por ti. Sentí que la sangre me hervía. ¿Agradecer? ¿Acaso era una carga para ellos? Doña Carmen, dije, intentando mantener la calma, agradezco mucho su hospitalidad, pero también trabajo duro y tengo mis propios gastos y planes de futuro. No puedo simplemente entregar todo mi sueldo. Eres una ingrata, exclamó ella, levantándose de su asiento. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? ¿Crees que puedes venir aquí y vivir como una reina sin dar nada a cambio? Sus palabras me dolieron profundamente. ¿De verdad pensaba que yo no estaba aportando nada? ¿Qué estaba aprovechándome de ellos? Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. No soy una ingrata, doña Carmen, respondí con voz temblorosa pero firme. Estoy agradecida por todo, pero también tengo derecho a manejar mi propio dinero y a tener mis propios planes. Si quiere que contribuya más, podemos discutirlo de manera razonable y llegar a un acuerdo justo para todos. Pero ella no parecía dispuesta a escuchar. Esto nos debes, ingrata, gritó, con el rostro rojo de ira. Eres una para. Se detuvo antes de terminar la frase, pero el insulto implícito quedó flotando en el aire. En ese momento, escuchamos la puerta de entrada. Manuel había regresado. Al ver nuestras caras y la tensión en el ambiente, supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirándonos alternativamente a su madre y a mí. Doña Carmen se apresuró a responder. Tu mujer, hijo, se niega a contribuir como es debido a esta casa. Después de todo lo que hacemos por ella. Manuel me miró, confundido. Lucía, preguntó, esperando mi versión.
con lágrimas en los ojos, le expliqué la situación. Le conté sobre la exigencia de su madre de que entregara todo mi sueldo, y cómo me había llamado ingrata por negarme. Manuel parecía estar en shock. «Mamá, ¿es cierto esto?», preguntó, incrédulo. «Por supuesto que es cierto», respondió doña Carmen. «Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que le damos». Vi cómo Manuel cerraba los ojos y se masajeaba las sienes, claramente abrumado por la situación. Cuando los abrió, su mirada era una mezcla de tristeza y determinación. «Mamá», dijo con voz calmada pero firme, «Lucía es mi esposa, no una inquilina. Ella ya contribuye a esta casa de muchas maneras. No puedes exigirle que entregue todo su sueldo». Doña Carmen pareció sorprendida por la reacción de su hijo. «Pero Manuel, hijo, ¿no ves que estamos manteniéndola? Es su deber ayudar más». «No, mamá», respondió Manuel. «Lucía trabaja, aporta a la casa y tiene derecho a manejar su dinero. Si hay que ajustar algo en los gastos, lo discutiremos los tres de manera razonable». Me sentí aliviada al ver que Manuel me apoyaba, pero la tensión en el ambiente era palpable. Doña Carmen nos miró a ambos con una mezcla de incredulidad y resentimiento. «Muy bien», dijo finalmente, con voz fría. «Si así es como quieren que sean las cosas, así serán. Pero no digan que no les advertí». Con esas palabras, se retiró a su habitación, dejándonos a Manuel y a mí solos en la sala, con una sensación de que esto era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor. Esa noche, mientras intentábamos procesar lo sucedido, Manuel y yo tuvimos una larga conversación. Hablamos sobre nuestras expectativas, nuestros planes de futuro y cómo manejar la situación con su madre. «Lo siento mucho, Lucía», me dijo Manuel, abrazándome. «No pensé que mi madre actuaría así. Te prometo que encontraremos una solución». Asentí, agradecida por su apoyo, pero sabía que teníamos un largo camino por delante. La confrontación con doña Carmen había dejado claro que necesitábamos establecer límites claros y quizás, eventualmente, considerar mudarnos a nuestro propio lugar. Mientras me quedaba dormida esa noche, no pude evitar preguntarme cómo afectaría todo esto a nuestra relación con doña Carmen a largo plazo. ¿Podríamos encontrar un terreno común? ¿O este conflicto marcaría el comienzo del fin de nuestra convivencia? Lo que estaba claro era que las cosas no volverían a ser como antes. La exigencia de doña Carmen había abierto una brecha que no sería fácil de cerrar. Pero también me había dado la fuerza para defender mis derechos y mi lugar en esta familia. Mientras el sueño me vencía, me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, no permitiría que nadie me hiciera sentir menos o me quitara mi independencia. Esta batalla por mi dignidad y mis derechos apenas comenzaba, y estaba decidida a librarla con todas mis fuerzas. Los días siguientes a la confrontación con doña Carmen fueron como caminar sobre cristales rotos. La tensión en la casa era palpable, y cada interacción se sentía forzada y artificial. Manuel intentaba mediar entre su madre y yo, pero era evidente que la situación lo estaba desgastando. Una mañana, mientras desayunábamos en un silencio incómodo, doña Carmen dejó caer el periódico sobre la mesa con un golpe seco. ¿Habéis visto los precios de la compra? Cada día está todo más caro. No sé cómo vamos a llegar a fin de mes si seguimos así. Sentí su mirada clavada en mí, como si cada céntimo gastado en la casa fuera mi culpa personal. Respiré hondo, recordándome a mí misma que no debía caer en sus provocaciones. Manuel, por su parte, solo murmuró algo ininteligible y siguió tomando su café. Quizás deberíamos revisar nuestros gastos, sugerí, intentando sonar conciliadora. Podríamos hacer un presupuesto familiar y ver dónde podemos ahorrar. Doña Carmen soltó una risa seca. Ah, ¿ahora te preocupan los gastos? Qué conveniente. Si realmente te importara, ya sabrías qué hacer. Sentí como la frustración crecía dentro de mí. ¿Cuánto más iba a durar esta situación? Miré a Manuel, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo se levantó de la mesa murmurando que llegaba tarde al trabajo. Esa tarde, después de volver de la academia, me encontré a doña Carmen hurgando en mi bolso. El corazón me dio un vuelco cuando la vi sacando mi nómina del mes pasado. ¿Qué está haciendo?, pregunté, intentando mantener la calma a pesar de sentir que me hervía la sangre.
Doña Carmen ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Quería ver cuánto ganas realmente. No puedo creer que con este sueldo te niegues a contribuir más a la casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda la frustración, el miedo y la ira que había estado conteniendo durante semanas explotaron de golpe. «Que esto es el colmo», grité. «No tiene derecho a revisar mis cosas ni a exigirme nada. Que es mi dinero, mi sueldo, y yo decido qué hacer con él». Doña Carmen se irguió, con los ojos brillantes de furia. «Eres una desagradecida. Te damos techo, comida, y así nos lo pagas. Deberías estar entregando cada céntimo para ayudar en esta casa». «Ya ayudo», repliqué, sintiendo como las lágrimas de rabia comenzaban a correr por mis mejillas. «Compro comida, ayudo con las tareas, pago facturas. ¿Qué más quiere de mí?» «Quiero que cumplas con tu deber», gritó ella. «De esto nos debes, ingrata. Y eres una aprovechada, una». En ese momento, la puerta de entrada se abrió de golpe. Manuel entró, alarmado por los gritos que seguramente se escuchaban desde la calle. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirándonos alternativamente a su madre y a mí. «Tu mujer», exclamó doña Carmen, señalándome acusadoramente. «Se niega a contribuir como es debido. Es una egoísta que solo piensa en sí misma». Manuel parecía abrumado, dividido entre su madre y yo. «Mamá, por favor, cálmate». «Lucía, ¿qué ha pasado?». Entre lágrimas, le expliqué cómo había encontrado a su madre revisando mis cosas y exigiendo que entregara todo mi sueldo. Manuel cerró los ojos, como si le doliera físicamente escuchar todo esto. «Mamá», dijo finalmente, con voz cansada pero firme. «Esto tiene que parar. No puedes tratar así a Lucía. Es mi esposa, no una inquilina, y tiene derecho a manejar su propio dinero». Doña Carmen pareció sorprendida por la reacción de su hijo. «Pero Manuel, ¿no ves que está aprovechándose de nosotros? Vive aquí prácticamente gratis». «No, mamá», respondió Manuel. «Lucía contribuye de muchas maneras. Y si hay que ajustar algo en los gastos, lo discutiremos los tres de manera civilizada. Pero esto no puede seguir así». Vi cómo el rostro de doña Carmen se transformaba. La sorpresa dio paso a la ira, y luego a algo que parecía casi dolor. «Así que te pones de su lado», dijo con voz temblorosa. «Prefieres defender a esta extraña antes que a tu propia madre». «No se trata de tomar lados, mamá», intentó explicar Manuel. «Se trata de ser justos y respetuosos con todos». Pero doña Carmen ya no escuchaba. Con un gesto dramático, se llevó la mano al pecho. «Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia, así me lo pagas». «Muy bien. Si es así como quieren que sean las cosas, que así sea. Pero no vengan luego llorando cuando se den cuenta de su error». Con esas palabras, salió de la habitación dando un portazo, dejándonos a Manuel y a mí en un silencio tenso y cargado de emociones. Me derrumbé en el sofá, sollozando. Manuel se sentó a mi lado, abrazándome en silencio. Podía sentir su propio cuerpo temblando, y me di cuenta de lo difícil que debía ser para él esta situación, atrapado entre su madre y su esposa. «Lo siento mucho, Lucía», me dijo finalmente, con voz quebrada. «No pensé que las cosas llegarían a este punto. Te juro que encontraremos una solución». Asentí, incapaz de hablar. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Lo que debería haber sido el comienzo feliz de nuestra vida juntos se había convertido en una pesadilla de conflictos y acusaciones. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos, hablando en susurros sobre qué hacer a continuación. Era evidente que la situación actual era insostenible. «Quizás deberíamos considerar mudarnos», sugerí finalmente, temerosa de su reacción. Manuel suspiró profundamente. «Tienes razón», admitió. «Pero no será fácil. Sabes cómo es mi madre, cómo se pondrá si le decimos que nos vamos». «Lo sé», respondí, apretando su mano. «Pero no podemos seguir así. Esta situación nos está destruyendo a todos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles.
Manuel y yo comenzamos a buscar apartamentos en secreto, conscientes de que cada paso que dábamos hacia nuestra independencia era un paso que nos alejaba de doña Carmen. Mientras tanto, el ambiente en la casa era insoportable. Doña Carmen alternaba entre ignorarnos completamente y lanzar comentarios mordaces cada vez que tenía la oportunidad. Las comidas familiares, antes momentos de charla y risas, se habían convertido en batallas silenciosas llenas de tensión. Una tarde, mientras revisaba anuncios de alquiler en mi teléfono, escuché a doña Carmen hablando por teléfono en la habitación contigua. Su voz, cargada de amargura, me llegaba clara a través de la pared. No sé qué hacer, Concha, la oí decir. Mi propio hijo se ha puesto en mi contra. Esa mujer lo ha embrujado, te lo digo yo. ¿Sabes que ahora hablan de mudarse? Como si yo fuera el problema. Sentí una punzada de culpabilidad mezclada con frustración. ¿De verdad doña Carmen nos veía así? ¿Como si fuéramos nosotros los que estábamos causando problemas? Esa noche, cuando Manuel volvió del trabajo, decidí que era hora de tener una conversación seria. Nos sentamos en la azotea, bajo el cielo estrellado de Sevilla, con el sonido lejano de una guitarra flamenca flotando en el aire. Manuel, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Sabes que te amo, y que lo último que quiero es causar problemas en tu familia. Pero esta situación no es saludable para nadie. Él asintió, su rostro una máscara de preocupación y cansancio. Lo sé, Lucía. Créeme que lo sé. Pero mi madre, ella siempre ha sido así. Controladora, posesiva. No sé cómo manejar esto sin herirla. Entiendo que quieras protegerla, dije suavemente. Pero también tienes que pensar en nosotros, en nuestro futuro. No podemos vivir siempre bajo su sombra, siguiendo sus reglas. Manuel se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el horizonte donde la Giralda se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno. Finalmente, habló con voz determinada, tienes razón. Es hora de que tomemos el control de nuestras vidas. Mañana hablaré con mi madre. Le diremos que nos mudamos. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad ante sus palabras. Sabía que esta decisión marcaría un antes y un después en nuestra relación con doña Carmen, pero también sentía que era necesario para salvaguardar nuestro matrimonio y nuestra salud mental. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando doña Carmen se levantó para recoger la mesa, Manuel tomó aire y dijo, «Mamá, Lucía y yo tenemos algo que decirte». Doña Carmen se detuvo, mirándonos con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz cargada de sospecha. «Hemos decidido mudarnos», dijo Manuel, intentando mantener un tono firme pero respetuoso. «Creemos que es lo mejor para todos». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de doña Carmen pasaba por una serie de emociones, sorpresa, incredulidad, dolor y, finalmente, ira. «Mudarse», repitió, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que vas a abandonar a tu madre? ¿Qué prefieres irte con ella antes que quedarte en tu propia casa?» «Mamá, no se trata de abandonarte», intentó explicar Manuel. «Se trata de que Lucía y yo necesitamos nuestro propio espacio, nuestra propia vida». Pero doña Carmen ya no escuchaba. Sus ojos, llenos de lágrimas de rabia, se clavaron en mí. «Tú», dijo, señalándome acusadoramente. «Tú eres la culpable de todo esto. Has envenenado a mi hijo en mi contra, lo has alejado de su familia». «Doña Carmen, por favor», intenté intervenir. «Esa no es nuestra intención. Solo queremos». «Cállate», gritó ella. «No quiero oír tus excusas. Eres una ingrata, una aprovechada. Te di un hogar, te traté como a una hija, ¿y así me lo pagas? Llevándote a mi hijo». Manuel se interpuso entre su madre y yo, su voz firme pero cargada de emoción. «Basta, mamá. Esto no es culpa de Lucía. Es una decisión que hemos tomado juntos, como pareja. Y espero que puedas entenderlo y respetarlo». Doña Carmen nos miró a ambos, su rostro una máscara de dolor y resentimiento. «Muy bien»,
dijo finalmente, con voz fría. Si eso es lo que quieren, háganlo. Pero no vengan luego llorando cuando se den cuenta de su error. Y tú, Manuel, recuerda mis palabras, esa mujer será tu ruina. Con esas palabras, salió de la cocina, dejándonos a Manuel y a mí en un silencio cargado de emociones encontradas. Nos miramos, conscientes de que acabábamos de cruzar un punto sin retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre buscar un nuevo apartamento, empacar nuestras cosas y lidiar con el ambiente tenso en la casa, apenas teníamos tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Doña Carmen alternaba entre ignorarnos completamente y lanzar comentarios hirientes cada vez que tenía la oportunidad. Finalmente, llegó el día de la mudanza. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión de mudanzas, vi a Doña Carmen observándonos desde la ventana, su rostro una mezcla de tristeza y resentimiento. Parte de mí quería acercarme, intentar una última reconciliación, pero sabía que en ese momento sería inútil. Cuando todo estuvo listo, Manuel se acercó a la casa para despedirse de su madre. Yo esperé en la acera, con el corazón encogido, escuchando los gritos amortiguados que venían del interior. Minutos después, Manuel salió, con los ojos rojos y el rostro tenso. «Vámonos», dijo simplemente, subiendo al coche. Mientras nos alejábamos de la casa que había sido nuestro hogar durante los últimos meses, no pude evitar mirar atrás. Vi a Doña Carmen de pie en la puerta, una figura solitaria y aparentemente derrotada. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi una mezcla de dolor, ira y algo que parecía casi arrepentimiento. Volví la vista al frente, consciente de que estábamos cerrando un capítulo de nuestras vidas y comenzando uno nuevo. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: esta experiencia nos había cambiado a todos, para bien o para mal. Los días que siguieron a la confrontación con Doña Carmen fueron una montaña rusa emocional. La tensión en la casa era palpable, y me sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que me cruzaba con mi suegra. Manuel hacía lo posible por mediar, pero era evidente que él también estaba atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, Doña Carmen había empezado a evitar coincidir conmigo en las comidas. Decidí que necesitaba buscar ayuda y consejo fuera de estas cuatro paredes. No podía seguir enfrentando esta situación yo sola. Mi primera llamada fue a mi mejor amiga, Sofía, que vivía en Madrid. Apenas escuchó mi voz, supo que algo andaba mal. «Lucía, cariño, ¿qué pasa?» «Suenas fatal», me dijo con preocupación. Le conté todo lo que había sucedido, desde las insinuaciones iniciales de Doña Carmen hasta la explosiva confrontación. Sofía me escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando para pedir alguna aclaración. «Ay, Lucía», suspiró cuando terminé mi relato. «Qué situación más complicada. Pero escúchame bien, no estás haciendo nada malo. Tienes todo el derecho a manejar tu propio dinero y a establecer límites claros». Sus palabras me reconfortaron, pero aún me sentía insegura. ¿Tú crees? A veces pienso que quizás estoy siendo egoísta, que debería ceder más. Para nada, me interrumpió Sofía con firmeza. Mira, entiendo que quieras llevarte bien con tu suegra, pero no a costa de tu independencia y dignidad. Si cedes ahora, ¿dónde pondrás el límite la próxima vez? Tenía razón, por supuesto. Pero aún así, la situación me superaba. ¿Y qué hago, Sophie? No puedo seguir viviendo así, con esta tensión constante. Primero, me aconsejó, tienes que hablar seriamente con Manuel. Él tiene que entender que esto no es un capricho tuyo, sino un problema real que está afectando tu bienestar y vuestro matrimonio. Segundo, creo que deberíais considerar seriamente la posibilidad de mudaros. La idea de mudarnos ya había pasado por mi mente, pero escucharlo de Sofía lo hacía parecer más real, más factible. Tienes razón, admití. Pero no sé cómo planteárselo a Manuel sin que piense que estoy poniendo un ultimátum entre él y su madre. No es un ultimátum, Lucía, me aseguró Sofía. Es buscar una solución para que todos estéis más cómodos. Incluso podría mejorar vuestra relación con Doña Carmen a largo plazo. Después de hablar con Sofía, me sentí un poco mejor, pero sabía que necesitaba más perspectivas. Decidí llamar a mi hermana.
mayor, Elena, que siempre había sido mi confidente y consejera. Elena escuchó mi historia con atención, y pude notar la preocupación en su voz cuando habló. Lucía, esto que estás viviendo es una forma de abuso emocional y financiero. No puedes permitir que te manipulen de esa manera. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Abuso? Nunca lo había visto de esa manera, pero ahora que Elena lo mencionaba, empezaba a ver patrones que antes había pasado por alto. Pero Elena, protesté débilmente, doña Carmen no es una mala persona. Creo que simplemente tiene una idea diferente de cómo deben funcionar las cosas en una familia. Puede que no sea mala persona, concedió Elena, pero eso no justifica su comportamiento. Escucha, hermanita, tienes que defender tus derechos. No estás pidiendo nada irrazonable al querer manejar tu propio dinero y tener tu espacio. Hablamos durante más de una hora, y Elena me dio varios consejos prácticos sobre cómo manejar la situación. Me sugirió que buscara información sobre mis derechos legales, que considerara la terapia de pareja con Manuel para fortalecer nuestra comunicación, y que estableciera un plan de ahorro para poder mudarnos lo antes posible. Y recuerda, añadió antes de colgar, que siempre puedes volver a casa si las cosas se ponen demasiado difíciles. Mamá y papá estarían encantados de tenerte de vuelta en Asturias por un tiempo. Saber que tenía ese respaldo me dio una sensación de seguridad que no había sentido en semanas. Pero la idea de volver a casa de mis padres me parecía un último recurso. Quería resolver esto, no huir del problema. Con las palabras de Sofía y Elena resonando en mi cabeza, decidí dar el siguiente paso, buscar ayuda profesional. Después de una búsqueda en Internet, encontré una psicóloga especializada en terapia familiar y de pareja que ofrecía consultas online. La doctora Martínez me escuchó con atención durante nuestra primera sesión virtual. Su enfoque calmado y profesional me ayudó a ver la situación desde una perspectiva más objetiva. Lucía, me dijo después de que le conté todo, lo que estás experimentando es bastante común en familias donde hay diferentes expectativas sobre los roles y las responsabilidades. Pero eso no significa que tengas que aceptarlo. Me explicó que en muchas culturas, especialmente en generaciones anteriores, era común que las nueras entregaran su sueldo a la familia del esposo. Sin embargo, eso no se ajustaba a la realidad actual ni a mis valores personales. Es importante que establezcas límites claros, me aconsejó. Pero también es crucial que entiendas de dónde vienen las expectativas de tu suegra. No para justificarlas, sino para poder abordar el problema de manera más efectiva. La doctora Martínez me dio algunas estrategias para comunicarme de manera asertiva tanto con doña Carmen como con Manuel. Me sugirió que practicara frases como entiendo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo o aprecio tu preocupación, pero esta decisión nos corresponde a Manuel y a mí. También me aconsejó que buscara información sobre mis derechos legales y financieros. El conocimiento es poder, me dijo. Cuanto más informada estés sobre tus derechos, más segura te sentirás al defenderlos. Siguiendo su consejo, pasé los siguientes días investigando. Descubrí que, legalmente, nadie podía obligarme a entregar mi sueldo, ni siquiera mi esposo o su familia. También aprendí sobre la importancia de mantener cuentas bancarias separadas en el matrimonio y sobre cómo establecer acuerdos financieros claros en la convivencia familiar. Armada con esta información, me sentí más preparada para enfrentar la situación. Pero aún quedaba un paso crucial, hablar con Manuel. Una noche, después de que doña Carmen se fuera a dormir, le pedí a Manuel que habláramos. Nos sentamos en el pequeño balcón de nuestra habitación, con la brisa nocturna de Sevilla refrescando el ambiente. Manuel, comencé, intentando mantener la calma, necesitamos hablar seriamente sobre nuestra situación aquí. Vi la preocupación en sus ojos. Lo sé, Lucía. Sé que las cosas han estado tensas últimamente. Le conté sobre mis conversaciones con Sofía y Elena, sobre la sesión con la psicóloga, y sobre la investigación que había hecho. Manuel me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Amor, le dije finalmente, no podemos seguir así. Esta situación está afectando nuestra relación y mi bienestar mental. Creo que deberíamos considerar mudarnos. Manuel suspiró profundamente. Lo he estado pensando también, admitió. Pero me preocupa cómo lo tomará mi madre. Y, siendo sincero,
No sé si estamos preparados económicamente para dar ese paso. Entendía sus preocupaciones. Yo misma las había tenido. Pero sabía que teníamos que hacer algo. Podemos empezar a planificarlo, sugerí. Ahorrar, buscar opciones. No tiene que ser inmediato, pero necesitamos tener un plan. Hablamos durante horas esa noche. Sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros planes para el futuro. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Al final, llegamos a algunos acuerdos. Estableceríamos un presupuesto conjunto y contribuiríamos proporcionalmente a los gastos de la casa. Abriríamos una cuenta de ahorros conjunta para planificar nuestra eventual mudanza. Manuel hablaría con su madre para establecer límites claros y explicarle nuestra posición. Consideraríamos la terapia de pareja para fortalecer nuestra comunicación y relación. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en semanas, sentía que teníamos un plan. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Manuel y yo pasamos horas revisando nuestras finanzas, estableciendo un presupuesto y explorando opciones de vivienda. También decidimos programar una sesión conjunta con la doctora Martínez para la semana siguiente. Mientras tanto, la tensión con doña Carmen continuaba. Aunque ya no me hacía comentarios directos sobre el dinero, su actitud fría y sus miradas de desaprobación eran evidentes. Intenté seguir el consejo de la doctora Martínez y mantener una actitud cordial pero firme. Una tarde, mientras cocinaba, doña Carmen entró en la cocina. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que ella hablara. Lucía, comenzó, con un tono que no pude descifrar, Manuel me ha dicho que están considerando mudarse. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero intenté mantener la calma. Así es, doña Carmen. Creemos que es lo mejor para todos. Ella me miró fijamente por un momento antes de responder. ¿Sabes? Cuando yo me casé, vivimos con mis suegros durante años. Así es como se hacían las cosas. Respiré hondo antes de responder. Entiendo que las cosas eran diferentes entonces, doña Carmen. Y agradezco mucho su hospitalidad. Pero Manuel y yo necesitamos nuestro propio espacio para crecer como pareja. Para mi sorpresa, vi un atisbo de comprensión en sus ojos. Supongo que los tiempos cambian, murmuró, más para sí misma que para mí. Luego, sin decir nada más, salió de la cocina. Esa breve conversación me dejó pensativa. Quizás, con tiempo y paciencia, podríamos llegar a un entendimiento con doña Carmen. Pero por ahora, lo importante era seguir adelante con nuestros planes. En los días siguientes, Manuel y yo continuamos buscando apoyo y consejo. Hablamos con amigos que habían pasado por situaciones similares, consultamos a un asesor financiero sobre las mejores estrategias de ahorro, e incluso asistimos a un taller sobre comunicación efectiva en la pareja. Cada paso que dábamos, cada conversación que teníamos, me hacía sentir más fuerte y segura. Ya no me sentía sola enfrentando este problema. Tenía a Manuel a mi lado, el apoyo de mis amigos y familia, y la orientación de profesionales. La búsqueda de apoyo y consejo no solo nos había dado herramientas para manejar la situación actual, sino que también nos estaba preparando para los desafíos futuros que pudiéramos enfrentar como pareja. Mientras me preparaba para nuestra primera sesión de terapia conjunta, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Sabía que aún teníamos un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. El conflicto con doña Carmen, aunque doloroso, nos había obligado a Manuel y a mí a enfrentar problemas que quizás hubiéramos ignorado de otra manera. Nos había hecho más fuertes como pareja y nos había enseñado la importancia de la comunicación abierta y honesta. Mientras cerraba la puerta de casa para dirigirme a la consulta de la doctora Martínez, sentí una renovada determinación. Cualquiera que fuera el resultado de todo esto, sabía que estábamos tomando los pasos correctos para construir un futuro juntos, en nuestros propios términos. El camino hacia la independencia y el entendimiento mutuo no sería fácil, pero estábamos dispuestos a recorrerlo, paso a paso, con paciencia, amor y respeto mutuo. Y eso, más que cualquier arreglo financiero o de vivienda, era lo que realmente importaba.
Los días que siguieron a nuestra primera sesión de terapia conjunta con la doctora Martínez fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Manuel y yo habíamos aprendido nuevas técnicas de comunicación y nos sentíamos más unidos que nunca, pero aún quedaba el gran desafío, enfrentar directamente la situación con doña Carmen. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos los tres en un silencio incómodo, Manuel me miró y asintió levemente. Habíamos acordado que ese sería el día en que pondríamos las cartas sobre la mesa. Respiré hondo, intentando calmar los nervios que sentía en el estómago. Doña Carmen, comencé, intentando que mi voz sonara firme pero respetuosa, nos gustaría hablar con usted sobre algo importante. Mi suegra levantó la vista de su taza de café, su expresión una mezcla de curiosidad y recelo. ¿De qué se trata?, preguntó, su tono cauto. Manuel tomó mi mano por debajo de la mesa, dándome fuerza. Mamá, dijo, Lucía y yo hemos estado pensando mucho sobre nuestra situación aquí en casa, y creemos que es necesario que tengamos una conversación franca sobre ello. Vi cómo la expresión de doña Carmen se endurecía ligeramente, pero no dijo nada, esperando a que continuáramos. Ante todo, proseguí, queremos agradecerle su hospitalidad. Sabemos que abrir su casa para nosotros ha sido un gesto muy generoso. Doña Carmen asintió levemente, pero pude ver que se estaba preparando para lo que vendría a continuación. Sin embargo, continuó Manuel, creemos que ha llegado el momento de establecer algunos acuerdos claros sobre nuestra convivencia y nuestras finanzas. ¿Qué tipo de acuerdos?, preguntó doña Carmen, su voz tensa. Tomé aire y comencé a explicar. Nos gustaría establecer una contribución justa a los gastos de la casa. Hemos hecho un presupuesto detallado y creemos que podemos aportar una cantidad mensual que cubra nuestra parte de los gastos comunes. Vi cómo la expresión de doña Carmen cambiaba de la tensión a la sorpresa. Claramente, no era lo que esperaba oír. Además, añadió Manuel, queremos ser transparentes sobre nuestros planes a futuro. Estamos ahorrando para poder mudarnos a nuestro propio lugar en algún momento. Hubo un momento de silencio tenso después de esas palabras. Podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza mientras esperábamos la reacción de doña Carmen. Finalmente, ella habló, su voz mezclando emociones que no pude descifrar completamente. ¿Mudarse? Pero, ¿por qué? ¿Acaso no están cómodos aquí? Mamá, respondió Manuel con suavidad, estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Pero somos una pareja joven y necesitamos nuestro propio espacio para crecer juntos. Vi cómo los ojos de doña Carmen se humedecían ligeramente. Entiendo, dijo en voz baja. Supongo que las cosas han cambiado mucho desde mis tiempos. Sentí una punzada de culpabilidad al ver su reacción, pero sabía que teníamos que mantenernos firmes. Doña Carmen, dije, intentando suavizar el momento, no queremos que esto sea una ruptura. Al contrario, creemos que tener nuestro propio espacio nos permitirá tener una relación más sana y cercana con usted. Ella me miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras. Luego, para mi sorpresa, esbozó una pequeña sonrisa. Supongo que tienen razón. No ha sido fácil para mí adaptarme a estos cambios, pero entiendo que las cosas no pueden ser como eran en mi época. Sentí como la tensión en el ambiente comenzaba a disiparse ligeramente. Manuel aprovechó el momento para sacar el presupuesto que habíamos preparado. Mira, mamá, dijo, mostrándole los números, hemos calculado nuestra parte de los gastos mensuales. Queremos contribuir de manera justa mientras estemos aquí. Doña Carmen examinó el papel con atención. Esto es más de lo que esperaba, admitió. Queremos hacer lo correcto, respondí. Y también queremos que sepa que valoramos todo lo que hace por nosotros. No se trata solo de dinero, sino de respeto mutuo. Vi cómo los hombros de doña Carmen se relajaban visiblemente. Gracias, dijo en voz baja. Supongo que yo también tengo que aprender a adaptarme a los nuevos tiempos. La conversación que siguió fue larga y por momentos emotiva. Hablamos sobre expectativas, sobre tradiciones familiares y sobre cómo encontrar un equilibrio entre el respeto a los mayores y la independencia de los jóvenes. Doña Carmen compartió historias de su propia juventud, de cómo había sido para ella vivir con sus suegros y de los desafíos que había enfrentado. Por primera vez,
Pude ver más allá de la figura autoritaria que había sido hasta ahora, y vislumbrar a la mujer que había luchado con sus propias batallas. No ha sido fácil para mí, admitió en un momento. Cuando Manuel se casó contigo, Lucía, sentí que estaba perdiendo a mi hijo. Supongo que intenté aferrarme a lo único que conocía. Sus palabras me conmovieron profundamente. No está perdiendo a Manuel, doña Carmen, le aseguré. Solo estamos formando nuestra propia familia, pero eso no significa que usted no sea parte importante de ella. Manuel abrazó a su madre, y por un momento, los tres nos quedamos en silencio, dejando que las emociones se asentaran. Finalmente, llegamos a varios acuerdos concretos. Contribuiríamos con una cantidad mensual fija para los gastos de la casa. Tendríamos la libertad de manejar el resto de nuestros ingresos como consideráramos apropiado. Nos comprometimos a buscar activamente un lugar propio para mudarnos en los próximos meses. Establecimos que tendríamos cenas familiares 2 veces por semana para mantener los lazos familiares fuertes. Aunque sabía que esto no resolvería todos nuestros problemas de la noche a la mañana, sentí un enorme alivio. Habíamos dado un paso crucial hacia una convivencia más sana y respetuosa. Los días que siguieron a esa conversación fueron de ajuste para todos. Doña Carmen parecía hacer un esfuerzo consciente por respetar nuestro espacio y nuestras decisiones. Por nuestra parte, Manuel y yo nos aseguramos de cumplir con nuestra parte del trato, tanto en lo financiero como en lo emocional. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen a preparar la cena, ahora lo hacíamos juntas. Con más frecuencia, ella me sorprendió con una pregunta. Lucía, comenzó, con un tono de voz que nunca le había escuchado antes. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme por cómo me comporté al principio? Me quedé paralizada por un momento, conmovida por la vulnerabilidad en su voz. Doña Carmen, respondí con sinceridad, ya lo he hecho. Entiendo que para usted también ha sido un proceso de adaptación. Lo importante es que ahora estamos trabajando juntas para construir una relación mejor. Vi cómo sus ojos se humedecían, y en un gesto que me sorprendió, me abrazó. Fue un abrazo breve pero cargado de significado, como si con él estuviéramos sellando un nuevo capítulo en nuestra relación. Mientras tanto, Manuel y yo seguíamos adelante con nuestros planes. Comenzamos a visitar apartamentos los fines de semana, imaginándonos en nuestro propio espacio. Cada vez que volvíamos de una de estas visitas, compartíamos nuestras impresiones con doña Carmen. Para mi sorpresa, ella incluso comenzó a darnos consejos sobre qué buscar en una primera vivienda. Asegúrense de que la cocina tenga buena ventilación, nos decía. Y no se olviden de comprobar la presión del agua. Esos detalles son importantes. Ver cómo doña Carmen se involucraba de manera positiva en nuestros planes me hizo darme cuenta de cuánto habíamos avanzado. Ya no era la suegra controladora que quería manejar nuestras finanzas, sino una aliada en nuestro camino hacia la independencia. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de tensión, días en que los viejos hábitos amenazaban con resurgir. En una ocasión, doña Carmen hizo un comentario sobre cómo estábamos gastando demasiado en salidas. Sentí como la antigua frustración comenzaba a burbujear dentro de mí, pero respiré hondo y recordé las técnicas que habíamos aprendido en terapia. Doña Carmen, dije con calma, entiendo su preocupación, pero Manuel y yo hemos acordado nuestro presupuesto y estamos cómodos con nuestras decisiones financieras. Vi cómo ella se tensaba por un momento, pero luego, para mi alivio, asintió. Tienes razón, Lucía. Lo siento. A veces olvido que ya no son niños. Estos pequeños momentos de tensión y reconciliación se volvieron parte de nuestra nueva dinámica. Cada vez que superábamos uno, sentía que nuestra relación se fortalecía un poco más. Mientras tanto, en el trabajo, mis colegas notaron el cambio en mi actitud. Ya no llegaba estresada o distraída, sino más enfocada y positiva. Incluso mi jefa me felicitó por mi mejora en el rendimiento. Sea lo que sea que estés haciendo en tu vida personal, Lucía, te estás sentando bien, me dijo un día. Se nota que estás más segura de ti misma. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuánto había crecido personalmente a través de todo este proceso. Enfrentar este desafío con doña Carmen no solo había mejorado nuestra relación familiar, sino que también me había hecho más fuerte y segura en todos los aspectos de mi vida. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos el café después de la comida familiar,
que se había convertido en una tradición agradable en lugar de una obligación tensa, doña Carmen nos sorprendió con un anuncio. He estado pensando, comenzó, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su voz, que quizás sea hora de que yo también haga algunos cambios en mi vida. Manuel y yo intercambiamos una mirada de curiosidad. ¿Qué tipo de cambios, mamá?, preguntó Manuel. Bueno, continuó ella, he decidido apuntarme a unas clases de pintura en el centro comunitario. Siempre quise aprender, pero nunca me atreví. Y también estoy pensando en hacer un viaje con mis amigas del club de lectura. Me quedé boquiabierta. Esta era una faceta de doña Carmen que nunca había visto antes. Eso suena maravilloso, dije con sinceridad. Estoy segura de que lo disfrutará mucho. Manuel abrazó a su madre, visiblemente emocionado. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, le dijo. Es genial que estés explorando nuevas actividades. Mientras observaba la escena, me di cuenta de que nuestro proceso de establecer límites y buscar independencia no solo nos había beneficiado a Manuel y a mí, sino que también había inspirado a doña Carmen a buscar su propio crecimiento personal. Esa noche, mientras Manuel y yo nos preparábamos para dormir, reflexionamos sobre todo lo que había cambiado en los últimos meses. ¿Sabes?, me dijo Manuel, abrazándome, cuando comenzó todo esto, tenía miedo de que terminara alejándonos de mi madre. Pero creo que, en realidad, nos ha acercado más que nunca. Asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. Es cierto. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a respetarnos mutuamente. Y lo más importante, hemos crecido juntos como familia. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en el largo camino que habíamos recorrido. Desde aquellos primeros días tensos y llenos de conflictos, hasta este nuevo equilibrio que habíamos encontrado. No había sido fácil, pero cada desafío, cada conversación difícil, nos había llevado a este punto. Sabía que aún teníamos mucho por delante. Encontrar nuestro propio lugar, establecernos como pareja independiente, y seguir cultivando una relación sana con doña Carmen. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente optimista sobre nuestro futuro. Habíamos enfrentado la situación con valentía, honestidad y amor. Y en el proceso, no solo habíamos resuelto un conflicto, sino que habíamos forjado lazos más fuertes y profundos como familia. Mientras el sueño me vencía, una sonrisa se dibujó en mis labios. Habíamos enfrentado la tormenta y habíamos salido fortalecidos. Y eso, más que cualquier acuerdo financiero o arreglo de vivienda, era el verdadero triunfo de nuestro viaje. Los meses que siguieron a nuestra confrontación y posterior reconciliación con doña Carmen fueron un periodo de transición y ajuste para todos nosotros. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para fortalecer nuestros lazos familiares y crecer como individuos. Una mañana de sábado, mientras Manuel y yo desayunábamos en la terraza, disfrutando del cálido sol sevillano, recibimos una llamada que cambiaría nuestras vidas. Era de una inmobiliaria. Habían aceptado nuestra oferta por un pequeño apartamento en el barrio de Los Remedios. Después de meses de búsqueda, finalmente teníamos nuestro propio hogar. La emoción nos embargó, pero también sentí una punzada de ansiedad. ¿Cómo se lo diríamos a doña Carmen? ¿Cómo reaccionaría ella ante la noticia de que realmente nos íbamos a mudar? Deberíamos decírselo hoy mismo, dijo Manuel, como si hubiera leído mis pensamientos. Quizás podríamos invitarla a cenar y darle la noticia. Asentí, nerviosa pero decidida. Esa noche, preparamos una cena especial, paella, el plato favorito de doña Carmen. Mientras cocinábamos juntos, Manuel y yo, me di cuenta de cuánto habíamos crecido como pareja en los últimos meses. Trabajábamos en sincronía, anticipando las necesidades del otro, riendo y bromeando mientras preparábamos la comida. Cuando doña Carmen se unió a nosotros, pude ver la sorpresa en sus ojos al ver la mesa puesta con esmero y el aroma de la paella llenando la casa. ¿Qué celebramos?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. Manuel y yo intercambiamos una mirada antes de que él respondiera. Tenemos una noticia que compartir contigo, mamá. Vi cómo doña Carmen se tensaba ligeramente, pero se sentó a la mesa con una sonrisa expectante. Después de servirnos la comida y brindar con una copa de vino, Manuel tomó mi mano y dijo, mamá, hemos encontrado un apartamento.
nos mudaremos el próximo mes. Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Observé cómo una serie de emociones cruzaban el rostro de doña Carmen: sorpresa, tristeza, y finalmente, para mi alivio, una sonrisa genuina. Bueno, dijo finalmente, supongo que era cuestión de tiempo. ¿Dónde está el apartamento? Mientras le contábamos los detalles, vi cómo los ojos de doña Carmen se iluminaban con interés genuino. Nos hizo preguntas sobre el barrio, el tamaño del apartamento, e incluso se ofreció a ayudarnos con la mudanza. Pero con una condición, añadió con un brillo pícaro en los ojos. Tienen que prometerme que vendrán a cenar al menos una vez a la semana. Sentí como se me quitaba un peso de encima. No solo doña Carmen había aceptado nuestra decisión, sino que estaba haciendo un esfuerzo por mantener nuestra conexión familiar. Era más de lo que podíamos haber esperado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre empacar nuestras cosas, comprar muebles nuevos y finalizar los detalles de la mudanza, apenas teníamos tiempo para respirar. Pero en medio del caos, noté algo sorprendente: doña Carmen se había convertido en nuestra mayor aliada. Ella nos ayudó a embalar, nos dio consejos sobre cómo organizar nuestro nuevo hogar, e incluso nos regaló algunas de sus preciadas reliquias familiares para que las tuviéramos en nuestro nuevo apartamento. Para que tengan un pedacito de historia familiar con ustedes, nos dijo mientras nos entregaba un antiguo reloj de pared que había pertenecido a su abuela. El día de la mudanza llegó más pronto de lo que esperábamos. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión de mudanzas, vi cómo doña Carmen luchaba por contener las lágrimas. Me acerqué a ella y, en un impulso, la abracé. Gracias por todo, doña Carmen, le dije con sinceridad. Esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Ella me devolvió el abrazo con fuerza. Lo sé, hija, respondió con voz temblorosa. Estoy orgullosa de ustedes dos. Han crecido tanto. Esa noche, Manuel y yo nos acostamos exhaustos en nuestro nuevo hogar, rodeados de cajas sin desempacar y muebles sin acomodar. Pero a pesar del cansancio, sentíamos una emoción indescriptible. Este era nuestro espacio, nuestro nuevo comienzo. Los primeros días en nuestro apartamento fueron de adaptación. Aprendimos a vivir sin la presencia constante de doña Carmen, a manejar nuestros propios horarios y rutinas. Hubo momentos de frustración, por supuesto. Descubrimos que teníamos diferentes ideas sobre cómo organizar la cocina o qué cuadros colgar en las paredes. Pero cada desacuerdo se convertía en una oportunidad para practicar nuestras habilidades de comunicación y compromiso. Una semana después de la mudanza, cumplimos nuestra promesa y fuimos a cenar a casa de doña Carmen. Para mi sorpresa, la encontramos radiante. Nos contó sobre sus clases de pintura, sobre los nuevos amigos que había hecho en el centro comunitario, e incluso nos mostró algunos de sus primeros cuadros. Nunca pensé que a mi edad podría aprender algo nuevo, nos dijo con entusiasmo. Pero resulta que tenía todo un mundo por descubrir. Mientras le escuchaba hablar, me di cuenta de que nuestra mudanza no solo nos había dado independencia a Manuel y a mí, sino que también había liberado a doña Carmen para explorar sus propios intereses y pasiones. Los meses pasaron y poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Manuel y yo aprendimos a balancear nuestras carreras, nuestras responsabilidades domésticas y nuestro tiempo juntos. Las cenas semanales con doña Carmen se convirtieron en una tradición que todos esperábamos con ansias. Un día, mientras tomábamos café después de una de estas cenas, doña Carmen nos sorprendió con una confesión. «Saben», comenzó, con una mirada pensativa, «al principio tenía mucho miedo de que se mudaran. Pensé que los perdería, que nuestra familia se desmoronaría». Manuel y yo intercambiamos una mirada, sorprendidos por su franqueza. «Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada», continuó. «Nuestra relación es más fuerte que nunca. Y lo más importante, los veo felices, realizados. Eso es todo lo que una madre puede desear». Sus palabras me conmovieron profundamente. Recordé aquellos primeros días tensos, las discusiones sobre dinero, la sensación de estar atrapada. Cuánto habíamos avanzado desde entonces. «Gracias, mamá», dijo Manuel, con la voz cargada de emoción. «Tu apoyo significa mucho para nosotros». Yo asentí, añadiendo, «Es cierto, doña Carmen.
Hemos llegado a este punto gracias a que todos pusimos de nuestra parte para mejorar nuestra relación. Esa noche, mientras volvíamos a casa, Manuel y yo reflexionamos sobre nuestro viaje. Desde aquellos primeros días de recién casados, viviendo bajo el techo de Doña Carmen, hasta ahora, con nuestro propio hogar y una relación familiar renovada. «¿Sabes?», dijo Manuel mientras caminábamos de la mano por las calles de Sevilla, «creo que todo lo que pasamos nos ha hecho más fuertes como pareja». No pude estar más de acuerdo. Habíamos aprendido a comunicarnos mejor, a defender nuestros derechos sin faltar el respeto a los demás, a encontrar un equilibrio entre la independencia y los lazos familiares. Los meses siguieron pasando y nuestras vidas encontraron un nuevo ritmo. Manuel y yo nos sumergimos en nuestras carreras, apoyándonos mutuamente en nuestros objetivos profesionales. Yo conseguí un ascenso en la Academia de Idiomas, mientras que Manuel comenzó a explorar la posibilidad de abrir su propio negocio. Doña Carmen, por su parte, floreció en su nueva vida independiente. Sus clases de pintura se convirtieron en una pasión seria, e incluso participó en una exposición local de artistas aficionados. Verla tan realizada y feliz era una alegría para nosotros. Nuestra relación con ella continuó evolucionando. Ya no era la suegra controladora que quería manejar nuestras finanzas, ni nosotros éramos la joven pareja resentida por la falta de privacidad. Nos habíamos convertido en adultos que se respetaban mutuamente, que podían disfrutar de la compañía del otro sin perder su independencia. Un día, mientras celebrábamos el cumpleaños de Manuel en nuestro apartamento, me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Doña Carmen estaba allí, riendo y bromeando con nuestros amigos, completamente a gusto en nuestro espacio. Ya no había tensión ni incomodidad, solo el calor de una familia que había aprendido a amarse y respetarse en sus propios términos. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Manuel y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, mirando las luces de Sevilla. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos a este punto?, le pregunté, recostándome en su hombro. Manuel sonrió, abrazándome más fuerte. Honestamente, no. Hubo momentos en los que pensé que tendríamos que elegir entre nuestra felicidad y nuestra familia. Pero míranos ahora. Tenía razón. Habíamos logrado lo que una vez pareció imposible, tener nuestra independencia sin sacrificar nuestros lazos familiares. Más aún, habíamos fortalecido esos lazos a través de la honestidad, el respeto mutuo y el amor incondicional. Reflexioné sobre todas las lecciones que habíamos aprendido en este viaje. Habíamos descubierto la importancia de establecer límites claros, pero también de ser flexibles y comprensivos. Aprendimos que la comunicación abierta y honesta, aunque a veces dolorosa, era la clave para resolver conflictos y construir relaciones más fuertes. También nos dimos cuenta de que el cambio, aunque a menudo temido, podía ser una fuerza positiva. Nuestra decisión de mudarnos, que en su momento parecía arriesgada, había sido el catalizador para un crecimiento personal y familiar que ninguno de nosotros había anticipado. Pero quizás la lección más importante fue que el amor familiar, cuando se nutre con respeto y comprensión, puede superar cualquier desafío. Habíamos pasado de ser una familia dividida por expectativas y tradiciones conflictivas a una unidad más fuerte y resistente, capaz de apoyarse mutuamente sin perder la individualidad de cada miembro. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, sentí una profunda gratitud por todo lo que habíamos vivido. Cada discusión, cada momento de tensión, cada lágrima derramada, nos había llevado a este momento de paz y equilibrio. ¿En qué piensas?, me preguntó Manuel, notando mi silencio contemplativo. En lo afortunados que somos, respondí. Hemos encontrado nuestro lugar, nuestro equilibrio. Y lo hicimos juntos. Manuel asintió, entendiendo perfectamente a qué me refería. Y esto es solo el comienzo, añadió con una sonrisa. Tenía razón, por supuesto. Este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento continuo, de amor y respeto mutuo. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, en nuestro propio hogar, con la certeza de que Doña Carmen estaba feliz y realizada en el suyo, sentí una paz profunda. Habíamos encontrado nuestro equilibrio, nuestro lugar en el mundo y en nuestra familia. Y aunque sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, ya no les temía.
Porque ahora teníamos las herramientas, la fuerza y el amor necesarios para enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara. Así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, me dormí en los brazos de Manuel, lista para lo que viniera. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos, como la familia fuerte y unida en la que nos habíamos convertido.